señores, nueva edición de esa actualidad que hoy compartimos con Fernando Mora. Bienvenido, Fernando, un placer. Jesús García Verdugo, también encantada. Muchas gracias. Ignacio Andarias, ¿cómo os cunden estos días, verdad? Entre programa y programa, sí, todas bastante. ya veraniegos para muchos. ¿Cómo Totalmente. estáis? Buenas Y bueno, hay que decir de Julián Bejarano, cada semana más guapos. Un Bienvenidos. placer. Carlos Cue, un placer también. ¿Cómo estás? Muy bien. Y Fernando Torres. No tan moreno, pero tan guapo como ellos. Más. Sin duda. Un poquito más bajo que nosotros, pero bien. Bueno, habéis visto, estamos entre dos Fernandos, Ay, ya, verdad. pero un gran equipazo para continuar con esa actualidad, pero arrancar nueva temporada, porque ya saben que en esta primera semana de septiembre para nosotros la vuelta al cole, el inicio de curso, y lo hacemos con muchas ganas, con un nuevo Esa Actualidad que intentará, como siempre, cada semana recoger los temas más importantes. En estos días los hay muchísimos, trascendentales, cómo no, hablaremos del intento de investidura de Mariano Rajoy hasta hoy, como ya les hemos comentado algunas veces, jueves, días de grabación del programa, les vamos a narrar lo acontecido hasta este día, pero nuevamente nos encontramos en una fecha en la que tan solo unas horas después se va a dilucidar el final del tema que nos está ocupando durante las últimas semanas. Así que arrancamos con sumario, análisis y lo mucho que todavía quedará por delante. Bienvenidos. El Congreso de los Diputados rechaza investir a Rajoy en la primera votación por 170 votos a favor y 189 en contra. Mientras el candidato popular tiende la mano al PSOE, Pedro Sánchez rompe todos los puentes con el PP sin aclarar si presentará o no una alternativa. De momento, el líder socialista radicaliza su no a Rajoy y este le avisa que pasará a la historia por forzar nuevas elecciones. El pasado sábado día 20, España cumplió 8 meses sin gobierno desde las elecciones del pasado 20 de diciembre, a pesar de que el bloqueo propició otros comicios el 26 de junio. Los españoles asisten atónitos a una situación inédita hasta el momento. El sondeo de Sigma 2 que hoy publica El Mundo refleja la decepción de los ciudadanos con esta situación política y afirma que la mayoría prefiere un gobierno del PP a otras elecciones, incluido un 55% de votantes socialistas. Según la encuesta de NC Report para La Razón, más del 67% de los votantes del PSOE pide que Sánchez no fuerce otras elecciones. La Junta Electoral de Guipúzcoa, reunida este lunes en San Sebastián, ha ratificado por unanimidad que Arnaldo Otegi no pueda presentarse como candidato al Lehendakari por EH Bildu en los próximos comicios del 25 de septiembre. Los juristas excluyen así al proetarra, dejando como cabeza de lista por el territorio guipuzcoano a Madeleine Iriarte, que antes ocupaba la segunda posición. En el acta del órgano electoral consta el rechazo de la impugnación contra el acuerdo de la Junta del pasado 23 de agosto de este mismo año, por la que estimó que Otegi era inelegible al existir una sentencia firme en la Audiencia Nacional que le inhabilitaba para el ejercicio de sufragio pasivo, es decir, para ser votado por una condena relacionada con el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna por orden directa de la banda terrorista ETA. A falta de que se intensifiquen los contactos entre el gobierno de Puigdemont y la CUP para llegar a un acuerdo sobre la cuestión de confianza que el presidente de la Generalitat tiene que afrontar el próximo 28 de septiembre, la formación anticapitalista puso ayer un calendario sobre la mesa para culminar este proceso soberanista. La CUP desea que Cataluña celebre un referéndum unilateral de independencia. Sería en junio del año que viene y la secesión se materializaría 2 meses después, en agosto de 2017. Los anticapitalistas acudirán a las inminentes conversaciones con el gobierno, con este guión bajo el brazo y con la firme intención de clarificar el desenlace del proceso para evitar así demoras innecesarias. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Bueno, pues comenzamos por el que está siendo tema central. Efectivamente, en esa primera votación del debate de investidura no ha conseguido Mariano Rajoy los votos necesarios. Se queda en 170 frente a las 180 negativas. Había un error en ese sumario que hablaba de 189, no, son 180
votaciones en contra, por tanto no se consigue esa mayoría absoluta. Saben que la siguiente oportunidad es mañana viernes. Hoy sí hacemos estas alusiones temporales. Como saben, este programa se graba en jueves. Por tanto, viernes a partir de las 8 de la tarde tendrá lugar esa segunda votación de la investidura para intentar, ahora ya con mayoría simple y por tanto necesitando abstenciones, conseguir la investidura de Mariano Rajoy. En caso contrario, ya sí que se pondrá en marcha el calendario previsto para concurrir a unas terceras elecciones. Terceras elecciones que, como saben, se celebrarían el próximo 25 de diciembre. Una fecha, por cierto, un tanto complicada, compañeros. Hay mucho que decir al respecto, pero vamos a ir poco a poco. De momento, y como introducción de todos, si os parece, valoración de lo que hemos escuchado hasta ahora, intervención de Mariano Rajoy en ese debate, las réplicas, intervenciones del resto de representantes parlamentarios. Supongo que con respecto al resultado de la primera votación no hay sorpresas, era lo esperado, pero me gustaría que me contarais vuestra opinión acerca de lo que hemos vivido hasta hoy. No me gusta corregir. Has dicho que el calendario. El calendario ha empezado ya. Bueno, quiero decir que se pondrá en marcha ya votación. Las terceras Por eso elecciones. Cuadran los 2 meses con ese 25 de diciembre que... Quiero decir, en el caso de que el viernes a las 8 de la tarde no se consiga esa investidura, no hay más. Se continuará hasta esas terceras elecciones. Adelantar, pues yo adelanto simplemente que creo que Rajoy hizo lo que tenía que hacer y lo que todo el mundo esperábamos, que era primero poner encima de la mesa que la situación no puede seguir así, que hay que intentar de alguna manera buscar el desbloqueo de la gobernabilidad en España. Creo que el PSOE, que yo he defendido que el PSOE tiene que seguir existiendo en España, no puede permitirse el ataque que ha tenido en todo este tiempo de Podemos y el peligro que le ha supuesto, pero creo que ha perdido una buena oportunidad de haber demostrado a los españoles y al resto de Europa que tenemos altas miras y un verdadero interés de Estado porque esto funcione. Y creo que ahí se ha perdido una oportunidad. Y yo creo que Rajoy, en las primeras elecciones, en estas últimas que hemos tenido, antes, durante y después, siempre ha abierto la mano, siempre se ha abierto al diálogo. Nadie ha querido dialogar con él, esa es la gran diferencia. Y ahora, bueno, pues Ciudadanos es el que ha abierto esa puerta y esperemos que cunda un poquito la buena razón, creo yo, de que ahora en esta segunda ocasión se permita la posibilidad de que haya un gobierno que no tiene por qué durar 4 años, ni mucho menos, y ya lo dijo Rajoy. Si esto más adelante, que tenemos que tener elecciones dentro de 1 año, dentro de 2 años, bueno, pues las tendrán. Lo principal es sacar adelante España, que empiece a funcionar, y luego las urnas volverían a hablar. Carlos. ¿Van a volver a hablar las urnas, por cierto, según tu opinión? Que bueno, aquí hubo hasta apuestas. Primero, quisiera aclarar que quedan 2 meses todavía en la que puede haber nuevos candidatos. Puede repetir Rajoy o puede haber algún candidato nuevo. Es decir, todavía pueden pasar muchas cosas antes de que se piense en unas nuevas elecciones. Realmente la puerta yo creo que está abierta para las nuevas elecciones, porque hay un antagonismo muy declarado en la Cámara y realmente yo creo que va a ser difícil que se llegue a un acuerdo. Pero yo es que añado brevemente algo más. Creo que el mayor problema que tiene en este momento España es que empieza a ser un país ingobernable. Es decir, nos estamos manteniendo con un sistema electoral creado en el año 1972 para un país que era bipartidista y han aparecido partidos muy extremistas que realmente ni entre ellos mismos tienen una unidad de criterio. Por lo tanto, o se hace un cambio rápido del calendario electoral y de la ley electoral, o España puede llegar a ser una segunda Italia más agravada todavía, porque los radicalismos que tenemos en España no los tiene Italia. Yo creo que es el momento de que los 2 partidos que pueden arreglar este problema, que son PP y PSOE, empiecen a hablar y estudien cómo solucionar este problema. Julián. Yo, por suavizar un poco el tema, y estando de acuerdo con lo que han dicho mis 2 anteriores compañeros de tertulia, si se han puesto de acuerdo en el Parlamento, se han puesto de acuerdo para aumentar 1 semana más las vacaciones de Semana Santa del año pasado. Es decir, se ponen de acuerdo de vez en cuando, sobre todo cuando les interesa a ellos. Entonces, como ciudadano, como persona normal y corriente de la calle que va cada día a tomar café al bar, me pregunto hasta cuándo y cuánto nos va a costar esto, o cuánto nos está costando esto. Entonces, yo reclamo a nuestra clase política, al costo que sea, y ahí luego diré cuál es mi precio o cuál es el precio que yo creo que tenemos que poner,
Es obligatorio que esta gente se ponga de acuerdo, es obligatorio que esta gente gobierne este país del de gobierno en el que nos van a meter al paso que vamos. Es decir, necesitamos llegar a un acuerdo de investidura, de gobierno, mejor dicho, para aprobar presupuestos, para que el techo de gasto se apruebe, para que las comunidades autónomas sigan funcionando, porque necesitamos ese flujo de dinero para que la obra pública funcione, para que se genere empleo. Es decir, como ciudadano, exijo a nuestros gobernantes que se pongan de acuerdo de una vez por todas. Y si no, que se marchen. Es decir, cambiemos el entrenador para que la gente, al final, lleguen a un punto de encuentro. Tenemos banquillos fabulosos para poder llegar a puntos de encuentro. Ignacio, por seguir, vamos a continuar el orden. Bueno, yo vuelvo otra vez a poner de manifiesto que a mí la política del miedo es que nunca me ha gustado. Es la política que siempre manifiesta, siempre expresa el Partido Popular. Creo que estas elecciones que hemos tenido en junio, bueno, han dado un resultado que, igual que España es un país plurinacional, en el Parlamento hay una pluralidad de partidos. Entonces, la pluralidad de partidos ha sido reflejo de lo que hemos dicho los ciudadanos. Los ciudadanos hemos dicho que se pongan de acuerdo los partidos, pero con esa mayoría dentro del propio Parlamento. De ahí a extrapolar a que efectivamente que el Partido Socialista sea el culpable de esta situación de bloqueo, yo creo que el bloqueo ha sido el Partido Popular, que lleva 8 meses de desgobierno, 8 meses de no someterse a ningún tipo de control parlamentario en la esencia de la soberanía del pueblo, que es el Parlamento. Creo que el Partido Popular, una vez más, ha vuelto a demostrar la falta de calidad, la falta de generosidad y la falta de creer en la democracia pura, esencia de la soberanía que ha emanado del pueblo. Creo que ese es el Partido Popular. Este partido que está hoy gobernando, lógicamente los ciudadanos no han querido o no hemos querido que gobiernen. Entonces, como tal, ha sido el Partido Popular, ha sido el tiempo del Partido Popular y no ha tenido capacidad suficiente para poder entablar negociación con distintos partidos políticos que componen el Parlamento Europeo, sola y exclusivamente con el Partido de Ciudadanos. El Partido Ciudadano, que en el propio discurso que ha emitido, de donde dije digo. Es decir, cuando lógicamente era de la misma cuerda, del mismo sentido que el Partido Popular. A mí, lo que ha dicho el Partido Ciudadano no me sorprende. Bueno, pero vamos por partes, es una valoración general que lo vamos a ir analizando por partes. No, ahora no hay réplicas, vamos a terminar, por favor, para mí la por opinión repetir. de todos. Es decir, ahora pasaremos al segundo tiempo. El primer tiempo, lógicamente, le ha correspondido al Partido Popular y ahora volverá otra vez el rey, es decir, pasado mañana, se volverá a repetir la votación, probablemente se haga que no, porque tiene que salir que no, porque estos 4 años del Partido Popular han sido los peores 4 años, política, social y económicamente. Digamos lo que digamos. Bien, solamente un matiz, Ignacio. Creo que a lo mejor no con una consciencia completa has hablado de nuestro país como un Estado plurinacional. Podríamos hablar de... Es un Estado plurinacional. El artículo primero de nuestra Constitución... Perdón, Carlos, te ruego, ahora no puede haber réplicas. El artículo primero de nuestra Constitución, al que la Carta Magna nos debemos todos los ciudadanos y los partidos demócratas, nos define como una nación única e indivisible. Yo creo que a partir de ahí podemos hablar de estados plurirregionales, de culturas diferentes, de integración, de muchas cosas, pero no podemos hablar de un estado plurinacional. Bueno. Está yendo en contra y eres un gran jurista del artículo primero de la Constitución que te rige, Ignacio. Yo creo que por ahí no podemos pasar, incluso, repito, por cuestión meramente legal, que tú eres un prestigiosísimo abogado, ¿vale? Para no tener también consecuencias en nuestro programa. Bueno, yo creo Jesús, que por favor. Nacho ha errado a la hora de enunciar al Estado como plurinacional, pero desde el punto de vista sociológico sí que es cierto que existe una pluralidad de naciones. Y una de las cuestiones, ahora nos hemos encontrado en las elecciones, que hay algo muy parecido, muy similar a lo que ya se había votado hace unos meses. En última instancia, es la sociedad la que está fragmentada. En última instancia, los votantes hacen una valoración diferente de cómo se han vivido estos 4 años, los evalúan de manera diferente, y así ha sido la enunciación del electorado. Ese es el mensaje en última instancia. Es muy curioso cómo en algunas ocasiones nos atribuimos, y muchas veces Rajoy lo hacía en la palestra pública, atribuirse y verbalizaba el deseo y la opinión de los españoles. La opinión de los españoles era variada y era tan plural como todos y cada uno de los diputados que estaban sentados en el hemiciclo. Ahora la cuestión está, es cierto, seguramente mañana volverá a repetirse exactamente la misma aritmética de ayer.
exactamente la misma. Esa será una pregunta que os voy a plantear después. Bueno, si creéis pero que en segunda votación o va a haber sorpresas en cuanto a abstenciones necesarias. Recordemos que con tan solo 11 Bueno, pues entonces, podría cambiarse mucho. Alexia, no me adelanto, pero fundamentalmente yo creo que seguramente aparecerá la oportunidad. Es cierto que ahora el jefe del Estado tendrá que tener una nueva ronda de consultas con los representantes de los grupos políticos y podrán verse otras opciones. Lo que sí la mayoría de la gente mantiene es que debe de desbloquearse la situación. En donde no se llega al acuerdo es cómo se desbloquea la situación. Y lógicamente, desde el punto de vista de las elecciones racionales, es que la opinión prioritaria, o sea, el objetivo político número uno de todas y cada una de las opciones políticas más determinantes, esa no se va a llevar a cabo o no se debería de buscar como objetivo de llevarlo a cabo todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la negociación y donde se tiene que encontrar la gente es llegar al segundo o al tercer punto prioritario donde sí que puede darse ese consenso. Yo me quedo con un matiz y es, vamos a tener tiempo de hablar, ¿no? Pero desde el punto de vista de la estabilidad son algunos mensajes que pueden dar pistas de por dónde pueden ir las cosas. Y es como, por ejemplo, Ciudadanos, cuando tuvo que pactar con Pedro Sánchez, llegó a un acuerdo de gobierno, y cuando ha tenido que pactar con Mariano Rajoy ha llegado a un acuerdo de investidura, y eso atisba opciones de gobernabilidad más o menos estables. Por lo tanto, también, y no me adelanto, no te adelantes porque son preguntas que ahora vamos a plantear, si realmente esa solución pasará por lo que también están solicitando desde Podemos, claramente, que es efectivamente crear una opción de gobierno de izquierdas. Fernando. Bueno. Mucho que decir. Vamos, una opinión general, hay mucho que decir. Cuando nos estamos planteando el debate de investidura de estas segundas elecciones, que para mí jamás debían haberse producido, como jamás deben producirse las terceras, es consecuencia de que las primeras fueron un fracaso. Y cuando se echa la culpa a Pedro Sánchez de que la investidura de Mariano Rajoy no es posible, se nos olvida que Mariano Rajoy renunció a presentarse después de las primeras elecciones, en un acto de absoluta irresponsabilidad, porque entonces era el partido más votado, que es lo que esgrimen ahora, que es el partido más votado. ¿Por qué no actuó responsablemente, aunque perdiese, como ha perdido ahora, la investidura? ¿Por qué no lo hizo? Y luego encima se acusó a Pedro Sánchez de haberse propuesto, que el rey le propusiese para la investidura, que fue en definitiva lo que desbloqueó la posibilidad de celebrar unas segundas elecciones. Yo creo que hay un grado de irresponsabilidad muy importante por parte de Mariano Rajoy. Pero, ¿qué es lo que pasa? En definitiva, no solamente es un problema de ley electoral, porque los ciudadanos han votado con la ley electoral vigente, que es del año 77, han votado bipartidismo, progresivamente, porque hay que ver un poco cómo ha ido evolucionando el mapa político a lo largo de estos años, y han votado pluripartidismo, es decir, ahora tenemos cuatro grandes partidos y otra serie de partidos pequeños, con una misma ley electoral, la que se decía que era la que favorecía el bipartidismo. Yo puedo decir una cosa, esta ley electoral a la que se le acusa de bipartidista es la más plural de cuantas pueda haber en Europa. La más plural de cuantas puede haber en Europa, que nada tiene que ver con la que había en Italia, para nada. El problema es que ha habido un gran fracaso, sobre todo de los grandes partidos, porque no han sabido gestionar bien la crisis, pero entre los que no han sabido gestionar bien la crisis está el Partido Popular. Y de ahí que haya descendido en votos, como descendió en votos el Partido Socialista, y eso hay que reconocerlo, que eso es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora, después de 4 años del Partido Popular? Pues fundamentalmente que hay un rechazo mayoritario a Rajoy, por parte de todo el mundo, Incluso Rivera, que ha pactado con él, ayer volvía a argumentar que, que les hubiera gustado que no fuese Rajoy el candidato. Y aquí quiero hacer una advertencia. Esto es un sistema parlamentario, y el sistema parlamentario no da el gobierno al que más votos tiene, ni siquiera al que encabeza la lista del partido que más votos tiene, tampoco eso. Por tanto, yo considero que el problema es Mariano Rajoy. Si Mariano Rajoy deja de ser tapón, va a posibilitar una regeneración dentro de su partido, que falta hace, y además va a posibilitar que pueda haber un mínimo de acuerdo para sacar adelante un gobierno.
Esto es lo que opinan nuestros contertulios. ¿Qué decía la prensa acerca de esas primeras horas y sesiones del debate de investidura? Pues yo quiero hacer un repaso por tener todas las ópticas posibles de lo que estamos viviendo. Según ABC de hace escasos días, Rajoy tiende la mano al Partido Socialista y le ofrece 7 pactos de Estado. El País, Rajoy cumple el trámite en el Congreso sin opciones de éxito. Para El Mundo, Rajoy emplaza a Sánchez. Está amenazada la integridad territorial. Para La Razón, pactos de Estado para España. La Vanguardia titulaba: Rajoy traslada al Partido Socialista la carga de otras elecciones. Pregunta directa a la que os pido que os mojéis, como se dice coloquialmente, hasta donde podáis. ¿Esto va a ser así? ¿Realmente la responsabilidad recae en el Partido Socialista, puesto que con ciertas abstenciones se evitaría el resto del procedimiento y habría un gobierno? ¿Compete al Partido Popular o a su candidato tomar determinaciones, como apuntaba Fernando Mora? ¿Creéis, y es la pregunta concreta, creéis que el viernes va a haber una sorpresa con un respaldo de la Cámara hacia Mariano Rajoy, o no tendremos presidente? Yo, conociendo por lo que ya conocemos a Pedro Sánchez, creo que no. Él, si no es presidente, él va a obstaculizar al máximo. Yo lo siento. Rápidamente, y esto, y luego dais réplica, vale. Por favor, pues sí, creo que no lo va a haber. ¿Carlos? Yo creo que todos los puentes están rotos, pero luego me gustaría hablar de algo que ha dicho Fernando, bien, que en parte estoy de acuerdo, pero en parte no. Julián. No creo que vaya no va a haber acuerdo. No. Ignacio. En mi opinión, no puede ni debe haberlo, fundamentalmente a través de los partidos que en sus propios comités federales han dicho que no. Bueno, como tal, no esa es otra pregunta que luego trasladaré sobre todo a quienes tenéis una estrecha relación, incluso representáis al Partido Socialista. Hay diferencia de opinión dentro incluso del equipo de Pedro Sánchez. Y yo creo que hay dos tendencias muy marcadas. Quienes están a favor de que no se vaya a ningún precio a unas terceras elecciones y que por tanto se reconsidere la opción de no obstaculizar el gobierno de Mariano Rajoy, y aquellos que persisten en su idea de no permitir 4 años más de Mariano Rajoy. Pero ese tema yo creo que lo debemos tocar con tiempo. Jesús, a Fernando le veía ya también casi con la cabeza negar, no tendremos presidente el viernes. Yo voy a hacer el inciso de recordar lo que dije aquí en diciembre, además antes de que Pedro Sánchez fuera candidato, y era la opción de que la presión podía ir determinada a que Mariano Rajoy no fuera candidato. Ciudadanos ya lo hizo en las negociaciones con respecto a la Comunidad Autónoma de La Rioja. ¿Pero con sí o no? Por favor. Va a ser un no. Fernando. Pero con pequeña argumentación. La estrategia política del Partido Socialista no la marca Pedro Sánchez, la marca el Comité Federal del Partido, que es el máximo órgano de representación entre congresos y, por tanto, quien tiene que determinar qué es lo que ha de hacerse. Y el Comité Federal determinó que no. Mientras no haya otro Comité Federal que cambie de opinión, es no. Esto es lo que ha pasado hasta ahora. Esto es lo que opinan nuestros compañeros que va a ocurrir a partir de las próximas horas, y es momento, tras este vídeo, de analizar punto por punto cómo hemos llegado a este momento y cuáles son esas vías de salida. Mariano Rajoy fracasa en su primer intento de investidura. Sin sorpresas, el Pleno del Congreso ha rechazado al candidato propuesto por el Rey para formar gobierno. Votos emitidos 350. Votos a favor del candidato 170. Votos en contra del candidato 180. Abstenciones 0. Como se esperaba, en contra han votado los diputados del PSOE, Unidos Podemos y Confluencias, Esquerra Republicana, PNV, CDC, Compromís, Bildu y Nueva Canarias. Rajoy ha sido derrotado habiendo logrado el respaldo del 48,5% de la Cámara, formado por los apoyos del PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y sus aliados electorales UPN y Foro Asturias. En esta tesitura, y nada más levantar la sesión, la vicepresidenta del Gobierno en funciones volvía a apuntar a la figura de Pedro Sánchez. El señor Sánchez reflexione y sea consciente del momento en que vivimos y de que aquí cada uno tiene que asumir su cuota parte de responsabilidad. Mientras Podemos miraba también hacia el PSOE, pero con la pretensión opuesta. Si el PSOE se mantiene firme, ahora nos tiene que decir si elecciones o gobierno alternativo. Nosotros no nos resignamos al chantaje de Rajoy. Hoy la Cámara le ha dicho que no, el viernes le va a decir que no, y ahora hace falta que digamos que ni Rajoy ni elecciones, un gobierno alternativo. Decisiones que quedan emplazadas a una segunda vuelta que tendrá lugar el viernes a partir de las 8 de la tarde.
Pues a partir de los próximos minutos analizamos todos los puntos que yo creo que ya han salido a colación en las intervenciones de mis compañeros, interesantes para determinar la situación en la que nos encontramos y las posibles vías de salida. Si las hay, veremos si todo esto termina el 25 de diciembre, una fecha, por cierto, muy señalada en terceras elecciones, o todavía hay cartas que jugar. Hasta ahora.